Hola a todos, estamos en el Noticiero de los Gigantes, esta edición de noviembre 5, que va a ser un poco especial porque la semana pasada no tuvimos el noticiero, tuvimos cierre de octubre, entonces vamos a tomar un par de minuticos para analizar cómo cerramos el mes. Entonces, lo primero, estamos observando nuestra página web. Eh, lo primero que queremos resaltar es que alcanzamos el objetivo. Esto lo vemos acá como este chulito. Nosotros al iniciar el mes siempre nos ponemos como un objetivo que queremos alcanzar hacia el final y como vemos, esta ha sido la constante todo el año. Entonces, bien ahí. Lo segundo que queremos resaltar fue la volatilidad que observamos en el SPY. Recordemos que en septiembre el SPY tuvo un retroceso del -5% Ujú. y en octubre repuntó al 6,55%. Entonces, recuerden que en muchos noticieros hemos venido hablando sobre volatilidad, todas las oportunidades que se presentan, etcétera. Entonces, ahí lo vemos muy marcadamente. Y lo otro que queremos resaltar, que lo estábamos analizando antes de ponernos a grabar el noticiero, es la consistencia que tenemos en el core de los gigantes. Entonces, recordemos que el core es esta línea azul que vemos en esta gráfica, la roja es la del SPY, y vemos cómo consistentemente entonces en el core siempre estamos alcanzando ese objetivo y no vemos esos movimientos tan volátiles. Lo otro que resaltamos acá es que cuando nosotros hacemos trading vendiendo opciones, nuestro profit nos lo están dando de una al momento Ujú. de hacer la venta, que es lo que hay que tener en cuenta también acá a la hora de comprarlo con el SPY, que es que digamos los traders tienen que salir a liquidar sus ganancias o pérdidas para realizarlas. En el caso de nosotros, como tenemos más tiempo, simplemente vamos digamos, capitalizando todo ese premium y lo vamos contando como profit. Antes de pasar a la última sección, porque Total, estamos viendo, total. Y lo que yo te dale. había comentado y es cómo te sientes vos. Bueno, sí, ya para que vayas como con el rendimiento acumulado, ya que estábamos hablando como del el movimiento de las gráficas y la volatilidad en cuanto al SPY y el rendimiento del core, es que cómo te sientes vos como inversor, si digamos en esto platican el SPY normal, tradicional, haciendo trading tradicional, y ves la bajada tan marcada, el SPY de venir subiendo y subiendo, ¿cierto? Una caída, el rumor de ver grande, todo esto y como el miedo. Entonces, ¿uno qué hace? Uno como que me aguanto, vendo, ¿qué decisión tomo? Entonces, yo creo que desde el punto de vista de uno como inversionista, es mucho más tranquilo y al menos pues la más tranquilidad y más estabilidad de un movimiento como estos, ¿cierto? Como el del rendimiento Claro, del core. Entonces, es también como verlo desde ese punto de vista. es como ir por esos, como esos ingresos casi que fijos o dentro de un rango, de un objetivo que siempre hay como un margencito de error, pero que se marca bastante clara esa tendencia. Ujú. Antes de pasar a nuestra primera sección del noticiero, que ya sabemos que es el análisis de lo que está pasando en el SPY, finalmente lo otro es que en el acumulado del año, en el promedio mensual, seguimos adelante, que son estos dos valores que estamos analizando acá, seguimos adelante del SPY y vamos a ver como consistentes con nuestro plan qué podemos hacer para sostener esta brecha e intentar incluso ampliarla de miras a noviembre y diciembre. Entonces, muy atentos a los próximos noticieros. Entonces, dale, empecemos con el SPY. Entonces, con el SPY, como para no alargarnos mucho, ese es el escenario que veníamos contemplando. Acá abrí un poquitico más como el canal, como para contemplar el dip, simplemente como porque lo hemos venido comentando, no estoy diciendo, digamos, que se va a seguir comportando por ahora dentro de ese canal. Y lo que hemos visto es que los compradores pues están sobreextendidos después del dip, lo más normal, y llevamos bastantes días ya de crecimiento. Yo creería que ya sobre esta parte superior, sobre los 470, que es un nivel también psicológico, porque ya es un número redondeado, vamos a encontrar, digamos, esa oposición y se puede considerar tal vez ese retroceso, ¿cierto? Ese retroceso. Digamos que es prudente, sin embargo, sabemos que el SPY viene imparable, ¿cierto? Tenemos muchísimos datos históricos de que viene imparable, entonces no sería raro si sigue empujando y sigue alcista. Entonces es como la hipótesis, hay que ver qué nos muestra el futuro.
Correcto, está muy interesante cómo el SPY vuelve a retomar por ahora ese canal ascendiente. Entonces, pendientes a lo que pueda pasar la próxima semana. Continuando con con la tradición, el trade de la semana, esta vez se lo lleva Palantir. Al principio de la semana vendimos un put en esta zona sobre los 25.5, acá está 25.60, pero bueno, 25.5 sirve, es la misma zona. Vendimos puts out of the money, cerca de un rendimiento del 1%. Acá a mediados de la semana tuvimos algo de indecisión, alcanzamos a estar at the money, un poco in the money también, Ujú. pero Palantir de miras, recordemos que la próxima semana tenemos earnings, repuntó y hacia el día ya viernes, al principio de la sesión, pudimos recomprar los contratos por un valor pues muy pequeño y deja un rendimiento bastante atractivo de cerca del 1% semanal. Por eso lo resaltamos esta semana como el trade, como el mejor trade o el trade que más el trade más atractivo. Y una última nota acá en cuanto a Palantir. Acabo de decir que tenemos earnings la próxima semana. Nosotros pudimos también hacer rolls de calls. El trade fue un put, pero nosotros tenemos acá ya nuestras salidas por encima de 27. Ya estamos bien posicionados. Y lo más interesante es que hay bastante volatilidad y pudimos adquirir un premiums bastante eh, atractivos, incluso mayores que este, pero eso los dejamos como posibles o candidatos a mejores trades para la semana siguiente. Entonces, esa información ya la compartimos con todos nuestros miembros. Sí, yo creo que Palantir va a estar interesante, candeludito Sí, con el tema pues de earnings. Si les va bien, sería digamos que el catalizador de la formación de la estructura de mercado tan bullish que tiene, ¿cierto? Digamos que sería el catalizador. De lo contrario, también podría pues tener un efecto sí, de calmarlo un poco. Entonces, es sí. bien interesante. Exacto, y algo, eso que vos mencionas ahí es muy importante porque el premium que a nosotros nos están pagando, alguien lo está pagando. Entonces recuerden que en la última edición hablábamos de siempre hay que tratar de pensar quién está al otro lado del trade Ujú. y por qué ese party o esa entidad está dispuesta a pagarte a ti por tomar ese riesgo. Entonces, como puede seguir subiendo Palantir, o sea, durante earnings, la semana de earnings, puede pasar cualquier cosa y también puede tener un retroceso, pero personalmente nosotros estamos bastante optimistas. Alcistas. Y hablando Bueno, de movimientos alcistas y uf, estructuras de mercado interesantes, yo creo que Jets tiene algo que a mí me gusta muchísimo y es esta formación. Tenemos una línea de tendencia arriba superior muy marcada con rechazos marcados, un rechazo, vemos cómo se rechaza, otro rechazo y otro rechazo. Cierto, digamos que ya son tres, o sea que ya es una zona de resistencia válida y vemos que los vendedores no están perdiendo fuerza. Aquí tuvimos como un doble fondo, como esa figura como de M de la que hemos hablado en sesiones pasadas que nos llevó a este impulso alcista. Y acá los vendedores, lo más normal después de este rechazo, estaban apoderados, ¿cierto? Pero vemos que no colocaron un mínimo más mínimo, ¿cierto? Más abajo que los anteriores y catapultó el precio. Hoy, ujú. de hecho, Delta, American, 6%, United, 7%, entonces bastante volumen y vamos a ir a testear, digamos, nuevamente esa línea de tendencia superior. Para mí, vamos a romper, ya es el cuarto toque, ya no hay tanta resistencia ahí y podríamos esperar un Jets muy interesante para la otra semana. Obviamente, pues es una hipótesis. A mí me gusta el correcto. sector, entonces esperemos a ver qué pasa. Sí, no, y digamos que acá hubo un fundamental para complementar la noticia, hubo un fundamental y fue el anuncio de Pfizer como los productos orales en los que están trabajando para combatir el COVID o anti-COVID, por así decirlo. Y digamos que el sector, la reactivación de transporte aéreo lo tomó de forma muy positiva y por eso vimos ese empuje hoy al principio del día que para compartir con ustedes parte de nuestro plan. Nosotros los viernes ejecutamos ciertas operaciones de miras a la próxima semana y con Jets después de ese fundamental,
digamos que tuvimos que ajustar un poquito sobre la marcha el plan, pero ya pudimos extender todos nuestros contratos y vamos a estar a la expectativa de cómo podemos replantear. Nosotros estamos acá constantemente rodando de miras, de pronto especulando como a esa reactivación. Entonces vamos a estar muy, muy pendientes. Eh, a ver, limpiemos esto. Dale, dale, yo lo limpio. Listo. Eso. Acá el siguiente, ya para finalizar el noticiero del día de hoy, vamos a finalizar con DraftKings, que es otro de nuestros tickers. DraftKings tuvo reporte hoy, reporte financiero. La empresa perdió más dinero de lo esperado. Estábamos esperando, o Wall Street estaba esperando 1.06, perder 1.06 por acción. DraftKings reportó una pérdida de $1.35 por acción. Acá vemos esta trayectoria desde el primer cuarto del año 2000, del 2020. Vemos cómo al principio de la pandemia DraftKings estaba casi muy cerca de salir en un break-even, pero recordemos que no tuvimos deportes, que es como Ujú. uno de los grandes pilares de las apuestas en línea de DraftKings por casi 4 cuartos o 3 cuartos muy extendidos y recién ahora estamos viendo esa reactivación. Entonces, el takeaway, hay un par de cosas para resaltar acá. Entonces, la empresa reportó pérdidas, no era lo que esperábamos, pero hay un par de cosas interesantes acá. La primera, cuando abrimos el día de hoy, antes o después de que DraftKings reportó, Ujú. vemos cómo en el pre-market, vamos a recargar esto, darle un segundito, ahí está. Vemos cómo antes el mercado abrió acá. Esto es mi zona horaria, 6:30 Pacific. Entonces, antes veníamos bajando, alcanzamos a bajar casi a los 41.94. Cuando el mercado abre, vemos esta vela verde, que es un rechazo, así es como lo interpretamos. Es un rechazo a decir que tal vez el precio que ya tenemos en DraftKings ya reflejaba, digamos, estos reportes que tuvimos Ujú. el día de hoy, ¿cierto? Ya han tenido su efecto. Sí, entonces digamos que esto es algo positivo dentro de las noticias, digamos que no son tan alentadores, ¿cierto? Lo otro, para tener acá en cuenta desde el punto fundamental, antes de que pasemos a los datos como tal del reporte, es que Penn National Gaming, que es uno de los competitors de DraftKings, reportó también esta semana y vemos que bajó un 15%. Entonces esto nos deja como con un sabor alentador para seguir Ujú. rodando DraftKings de aquí y el resto del 2022, por así decirlo. Y tienen pues varias cositas por ahí cocinándose, como decimos coloquialmente, una Correcto. acquisition, ¿cierto? Para finales, para inicios de 2022, ¿cierto? Hay varias cositas. Entonces yo creo que nada, sigue siendo un terreno muy, muy fértil, muy bueno pues Y, como para explorar. y con bastante potencial en el mercado de Estados Unidos. Recordemos que DraftKings no está operando totalmente en todos los estados. O sea, hay como todavía, como cada estado tiene su legislatura en cuanto a las apuestas deportivas, no está muy claro, pero lentamente los estados, nuestra apuesta es que van a ir abriéndole las puertas digamos, a este tipo de plataformas. Ya para finalizar, y con esto nos vamos, estos son un poco ya de los detalles sobre los números de DraftKings. Entonces, el revenue subió cerca de un 60% a 212 millones. Lo que esperaba Wall Street era de 236 millones para este cuarto. En el acumulado o el forecast, lo esperado de ventas, reportaron 1,26 billones. Lo que estaba esperando Wall Street era 1,29 billones, pero hay algo acá bastante interesante, que ya vamos a ver cómo se pudo haber movido este número de 212 millones. El CEO nos dijo en la llamada, que estuvimos ahí bastante juiciosos en los gigantes, y recordemos de nuevo, DraftKings es una plataforma de apuestas, y como una plataforma de apuestas tienen que estar calibrando los números, ¿cierto? Ujú. Como las probabilidades
de los juegos, etcétera, etcétera. Entonces ellos tienen sus modelos para tratar de definir cuánto están dispuestos a poner en una apuesta. Y lo que nos dijo acá, que es esto, que si los juegos de fútbol americano hubieran ido más acorde con el modelo de ellos, lo que pasó es que los equipos que eran los favoritos ganaron más de lo seguido, el revenue hubiera podido ser de 40 millones más. O sea Y hubiera que cambiado todo el panorama, hubiera cambiado todo el panorama. correcto, correcto, porque hubiéramos pasado de 212 a 252. Ahora, es simplemente un dato. Él también mencionó que al final de octubre, como que estos modelos tuvieron mejores resultados. Entonces, también es como esa apuesta de la tecnología que puedan tener detrás, el equipo de investigación, etcétera, para que las apuestas estén más a favor, y eso es nuestra especulación, de la casa. Recordemos que la casa La en el casa largo siempre gana. plazo, la casa en el largo plazo siempre gana, y este es uno de los aspectos por los cuales nosotros digamos que tenemos a DraftKings en el core de los gigantes. Hay bastante volatilidad que también nos favorece a la hora de vender opciones, y digamos que entonces dentro de todo, a pesar de que esperábamos perder menos, vemos un panorama alentador de miras al próximo año. Sí, no, yo creo que lo que sigue para DraftKings es todo positivo. Entonces, nada, esperemos que los resultados se reflejen en la gráfica. Y vamos a seguir entonces compartiendo todas las instrucciones para seguir rodando DraftKings, interpretar todo lo que está pasando, los reportes. La próxima semana tenemos Palantir, la de arriba tenemos Cron. Entonces, no, Último dato atentos, curioso antes de que nos dale. vamos. Para los que siguen cripto, Bitcoin, en las velas semanales llevamos dos dojis, ¿cierto? Las que son como de indecisión, que no sabemos hacia dónde va el mercado. Y en esa tercera semanal, que todavía nos faltan, bueno, 2 días, un poquito más para cerrar, también está así indecisa. Determinarse en doji, yo creo que es demasiada indecisión acumulada. Y después de la acumulación, como siempre decimos, viene liberación. Entonces hay que ver hacia dónde va a ir esa liberación, ¿cierto? Hay que ver hacia dónde va. Éxitos. Listo. Chao, pendientes al próximo.